minutitos. Que este mes, bueno, bendiciones a los que no he podido saludar, que el Señor me los continúe bendiciendo, y damos gracias a Dios por permitirnos estar en esta mañana. Hoy vamos a, bueno, este mes de septiembre tenemos 3 celebraciones, ¿verdad? Tenemos la celebración del Día del Niño, tenemos la celebración de la Independencia, que esto me da pie solamente para recordarles que el domingo 15 no tenemos culto, por la razón de que se cierra todo este sector. Es imposible, pensamos en hacer un culto el sábado, pero el sábado es el paso de la antorcha, por lo tanto es igual. Entonces, para que ustedes por favor entendamos, y aparte de eso, aunque yo puedo venir porque cualquier cosa me quedara a dormir, pero resulta que la mayoría de padres de familia tienen que estar con sus hijos en los desfiles, entonces igual esa es la razón. Entonces, para que lo sepamos. Pero también, hermanos, se celebra el día de la Biblia, o el mes de la Biblia. Por lo tanto, este mes no lo vamos a pasar ahí de que se nos queda, ¿verdad? Sino que el hermano Miguel y el hermano Edgar me decían: hermano, pero es que antes se hacían actividades especiales para el mes de la Biblia y todo el asunto, y entonces le dije yo: ok, vamos a hacerlo. Durante este mes vamos a estar cantando himnología que tiene que ver con la Biblia, pero también quiero compartir con ustedes un estudio que había hecho hace algunos años, que se llama La Biblia, el libro de los libros. Pero ojo, no voy a dejar el tema del Espíritu Santo, voy a tomar cada domingo para 10 proyecciones, y entonces eso nos va a llevar hasta el último domingo, que es el 28 29 de septiembre. Así que yo voy a leer, van a ser proyectadas allí también para que ustedes las puedan seguir. Solamente voy a ir leyendo y voy a ir explicando un poquito, no mucho, ¿verdad? Porque necesitamos seguir con la palabra de Dios, con el estudio, pero la idea es entender cómo fue que nos llegó la Reina Valera a nosotros, cómo es, de dónde salió esta Biblia, cómo se empezaron a dar las traducciones de la palabra del Señor. Así que esa es la idea de este pequeño estudio, que solamente, como les digo, voy a explicar algunas cosas y voy a ir leyendo. Ahí espero que mis hermanos me ayuden allí de proyección para irlo poniendo. El estudio se llama La Biblia, el libro de los libros, estudio de la mejor enciclopedia que jamás ha sido escrita. ¿Por qué razón? Porque es un compendio. Realmente la Biblia es un compendio de 66 libros, que son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Hay 2 pasajes en el Nuevo Testamento que tratan específicamente del tema de la inspiración de la palabra de Dios, que es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Este término inspirado también se repite, se usa también en segunda de Pedro 1, cuando dice que la palabra de Dios fue también traída por revelación de Dios. Esto quiere decir, hermanos, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, tenemos que hablar de un solo autor, y el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Ahora, que utilizó a muchos escritores, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el autor de la Biblia es nuestro Dios, y por lo tanto es un mensaje que Él quiso dar. Santiago Arminio, un teólogo holandés, en 1560 al 1606, escribió esto con respecto a la Biblia: solamente en las Escrituras tenemos la infalible palabra de Dios, y en ningún otro lado. Solamente en las Escrituras tenemos la infalible palabra de Dios. Por eso, dentro de nuestros artículos de fe, decimos que la Biblia es la palabra de Dios. En otras palabras, no decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios, porque cuando yo digo que la Biblia contiene la palabra de Dios, estoy diciendo que hay partes allí que no son palabra de Dios. Nosotros creemos que desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Por eso es que es nuestro único libro de fe y práctica. Nosotros todo lo que enseñamos
todo lo que creemos, todo lo que defendemos tiene que estar basado en la Biblia. Si no, no debería de ser una práctica o no debería de ser algo que defendamos. Era algo reconocido desde el primer siglo que la Biblia es la palabra de Dios. La infalible es infalible, es inequívoca, o sea, no se equivoca, sin ningún tipo de error. La Biblia no tiene errores. Alguien podríamos decir, yo lo he dicho en varias ocasiones, la Biblia dice que no hay Dios. ¿Ustedes sabían eso? Sí, la Biblia dice que no hay Dios. Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Quien lo dijo fue un necio, diciendo que no hay Dios. Entonces nosotros no creemos que la Biblia se equivoque. Cuando yo encuentro una diferencia, el problema lo tengo yo. Lo tengo yo porque no he entendido, porque necesito profundizar más, porque necesito revisar, pero no es la Biblia quien contiene los errores, sino que soy yo quien me equivoco. La razón para esto es la causa primaria de este libro es Dios y su Hijo a través del Espíritu Santo. El hilo conductor de la palabra de Dios es Jesucristo. Usted lo ve desde Génesis capítulo 3, usted lo ve desde Génesis cuando dice el Señor dice Dios hagamos al hombre, plural, y usa el plural porque estaba allí el Espíritu Santo y estaba allí Jesucristo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La causa instrumentales son los santos hombres de Dios, quienes no por su propia voluntad ni para agradarse a sí mismo, sino movidos e inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estos libros. Todos ya sabemos, mis hermanos, el tiempo que duraron y no me voy a meter en esto. Los escritores fueron llevados por el Espíritu Santo para decir lo que Dios quería que dijeran. Es muy interesante porque como una nave es llevada por el viento. Ahora, este término inspirados es el término fero, que es ser llevados. Ok, ahí está, ser llevados, quedar a la deriva, igual cuando Pablo estaba rumbo a Roma. Recuerdan que el barco naufragó, que tiraron todo y en un momento de la narración Pablo dice y quedamos a la suerte prácticamente. Quedamos sin posibilidad de manejar el barco. Todo estaba a la suerte, al viento, a lo que pasaba. Era ese mismo término, es el mismo término fero que se usa cuando dice que los hombres de Dios fueron inspirados, fueron llevados. Ellos no escribieron lo que ellos quisieron, ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les dio que escribieran. Muchos de ellos escribieron segmentos que no entendieron, que nosotros sí entendemos porque tenemos la revelación completa. Pero cosas que David escribió en el Salmo 22, lo que se llaman salmos mesiánicos, él no los entendió o los pudo haber interpretado a su manera, pero ahora que tenemos la revelación completa lo podemos saber. Entonces, mis hermanos, Dios mismo es el autor. La Biblia tiene sus enemigos, desde siempre los ha tenido. Pasaron 1500 años aproximadamente para tenerla completa. En el 587 antes de Cristo, los babilónicos, cuando invadieron Jerusalén, quemaron muchas escrituras y aún el templo. En el tiempo de los romanos, ya en el Nuevo Testamento, la persecución de los cristianos estaba basada en el hecho de que ellos no reconocían ninguna autoridad más que Jesús y sus escritos. Por eso fueron destruidos precisamente. Lo que tenía que ver con Jesús, lo que tenía que ver con los escritos, todo esto siempre ha sido atacado, pero es importante entender esto. Ya los cristianos del primer siglo le decían al imperio romano: nuestra ley y lo que vamos a defender y lo que vamos nosotros a hacer es lo que Jesús dijo y nada más. Y esto les causó, por supuesto, situaciones muy difíciles. Primeros escritos.
se le atribuyen a Moisés los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Un dato tal vez interesante, bueno, para escribir la historia de Génesis, Moisés necesariamente había tenido que depender de las tradiciones orales comunicadas de generación en generación y la inspiración directa del Espíritu Santo. ¿De dónde toman los nombres Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? ¿De dónde salen esos nombres? Salen de las primeras palabras de cada uno de los escritos. Por eso Génesis es principio, Éxodo es salida, Levítico, que fue para los de Levíticos. Números era porque era una estadística lo que iban a hacer de todo lo que había pasado. Y Deuteronomio es una traducción que se hizo precisamente del término segunda ley o recordatorio de la ley. Recuerden que Deuteronomio es un recordatorio de la ley porque ya los primeros que habían salido de Egipto habían muerto. ¿Recuerdan por qué? Por su pecado. Y solo los menores de edad, los menores de edad ya iban a entrar 40 años después. Entonces Dios inspira a Moisés para que escriba precisamente ese recordatorio de la ley. La Septuaginta le da como nombre Deuteronomio, segunda ley, pero realmente es un recordatorio de la ley que encontramos en Deuteronomio. En cuanto al relato de la creación del mundo y de la vida humana, este tuvo que haberle sido dado por revelación divina, porque ningún hombre estuvo presente para atestiguar sobre este tema. El último capítulo de Deuteronomio obviamente no salió de la pluma de Moisés, pues ahí está la muerte de Moisés con la declaración adicional: y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Recordemos que cuando la Biblia dice hasta hoy, no está hablando de nuestros tiempos, sino del tiempo que fue escrito. ¿Ok? Para tenerlo claro, porque cualquiera puede decir, pero no dice que hasta hoy. No, hasta hoy, en el momento que esto fue escrito. Bueno, dije que eran 10 nada más. ¿Cuántas llevo? Ok, llevo 7, voy para las 7. Ok. Muy bien, los libros históricos, ese es el segundo segmento. El primer segmento son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son los 5 primeros libros o los libros de la ley. Luego viene una división, que estas divisiones las hacemos nosotros para poder entender mejor la Biblia, punto, ¿verdad? Tenemos a Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son 12 libros históricos. Libros poéticos que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. También tenemos los libros los profetas desde Isaías hasta Malaquías, en la división como los conocemos como los profetas mayores y los profetas menores. Lo vuelvo a repetir, no habla de importancia, no es que los profetas mayores son más importantes que los profetas menores, porque ya dijimos que toda la escritura es palabra de Dios, pero sí son más reducidos, por decirlo de alguna manera, los profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En estos tenemos entonces los 39 libros que conocemos como el Antiguo Testamento. Inmediatamente después se dan los 400 años de silencio, que yo prefiero llamarlos los 400 años del periodo intertestamentario, o sea, el tiempo que hubo entre los evangelios y la profecía que el Señor hizo. El silencio es roto con la venida de Juan el Bautista. Los evangelios desde Mateo a Juan, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entendiendo que los primeros 3 son comparativos o se le conocen como los 3 evangelios sinópticos, ¿ok? Esto porque se comparan entre ellos. El evangelio de Juan es un evangelio muy personal y me encanta el evangelio de Juan porque relata cosas como Jesús y Nicodemo, como Jesús y la familia de Lázaro. De ese tipo de cosas, mi hermana Noemi, qué bendición tenerle con nosotros. Que Dios me la siga bendiciendo. Gracias al Señor.
Amén. Luego tenemos, hermanos, un solo libro de historia, que es el libro de los Hechos. Y es muy interesante porque ayer lo mencionábamos, el libro de los Hechos es el único libro que no tiene una carta, una despedida, una salutación, ¿verdad? Como lo vemos en las otras cartas. ¿Por qué razón? Porque hoy se sigue escribiendo la historia de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor sigue estando en este mundo y ahora somos parte de lo que se está escribiendo de la iglesia del Señor hoy mismo. Luego tenemos las 13 cartas paulinas: Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, y Tito y Filemón. Estas 13 cartas son conocidas como las cartas paulinas. También tenemos las cartas generales. Son generales porque no están escritas a una persona en particular o a una iglesia en particular, que son 8, son Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, y terminamos el canon con Apocalipsis, que es el libro de escatología. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero después de muchos años y por el pecado de Israel, los hebreos fueron llevados cautivos. Recuerdan, estamos estudiando ahorita los reyes de Israel. Precisamente cuando terminan los reyes de Israel empiezan los periodos también de cautiverio. Esto provocó que naciera un nuevo estilo de reunión, ya que el templo estaba en Jerusalén y ellos estaban esparcidos en la tierra. Así que nacieron las famosas sinagogas. Recuerden que las sinagogas las vemos muy normalmente o muy comúnmente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento usted no encuentra registro de las sinagogas. La razón fue esta: fueron un centro de estudio. Sinagoga significa asamblea de personas, un centro de estudio para poder comprender y estudiar la palabra de Dios. Estos centros de estudio ayudan a los judíos a proseguir con la tradición, pero surgió otro problema. ¿Cuál era el problema? El idioma. Mi hermanito, si me ayuda aquí con una pregunta que tenemos, hermanito Augusto, que Dios me lo bendiga, y mi hermanita, qué bendición también tenerle, gracias al Señor. Vamos a ver, hermanito Augusto. Buenos días, yo he visto que usted y don Eric siempre traducen o sea, cuando están leyendo usan el griego, pero si una gran parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿por qué usan solo el griego? Que hay diferencias entre ellos. Ok, bueno, básicamente, mis hermanos, cuando pasa eso es porque el estudio que se está dando está basado en el Nuevo Testamento. Cuando el estudio que se está dando está basado en el Antiguo Testamento, entonces ahí es donde se usa la traducción del hebreo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que ya para el año 150, 130 antes de Cristo, ya estaba lo que se conoce como la traducción Septuaginta, que esta es la traducción del griego de todo el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Traducción que hasta hay registros de que nuestro Señor Jesucristo, cuando mencionó pasajes del Antiguo Testamento, los mencionó viendo la traducción o teniendo presente la traducción de la Septuaginta. Pero sí quiero decirle que existe la herramienta de diccionario en hebreo y el diccionario en griego. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos estudiando los reyes de Israel, las explicaciones del término se buscan en el hebreo. Ok, muy bien, entonces el idioma fue un problema. ¿Por qué? Porque los judíos fueron llevados de su tierra y por lo tanto perdieron su idioma. Esto es lo que se conoce como la helenización. Ellos fueron llevados a otras tierras, pero también quisieron conquistarlos de la manera cultural. O sea, les enseñaron su idioma, les enseñaron sus dioses, les enseñaron sus costumbres, porque la idea era que ellos se convirtieran, dejaran todas sus culturas, era la forma que se hacía. Entonces ellos empezaron a perder el idioma del hebreo. Entonces, cuando esto pasaba, los textos estaban escritos en hebreo, pero entonces ahora, ¿quién nos va a explicar del texto hebreo si ya nosotros no hablamos hebreo? Entonces ya los judíos no hablaban el hebreo y menos lo entendían. Esto se resolvió leyendo 3 versos de los profetas en hebreo y luego una explicación en el arameo.
con la ley se hacía esto cada versículo. Entonces, con esto, al haber varias sinagogas, llegaron a necesitar varias escrituras. No quiero pasarme. Y esta es la última. Qué bien, lo estudié bien. Al haber varias sinagogas, empezaron a necesitar varias escrituras, ¿verdad? Porque no habían fotocopias, no habían chats, no había manera de entregarlas. Entonces, así nacieron los escribas, muy serios en su trabajo, cuidando con la pluma y las tintas. Incluso cada 3 errores, ellos iban transcribiendo, escribiendo al hebreo. De una copia, hacían otra copia. Si en esa copia el escriba se equivocaba 3 veces en 3 ocasiones, agarraban esa copia y la botaban. Así de serio era este asunto. Para escribir el nombre de Dios usaban una pluma y una tinta especial. Luego, cuando terminaban el escrito, contaban cada una de las letras. Y si la copia tenía una menos o una más, la desechaban y empezaba de nuevo. Esto quiero decirles para que veamos la seriedad del trabajo que se hacía. Para escribir entonces el nombre sagrado de Dios tenían una pluma y tenían tinta especial. Los manuscritos actuales siguen siendo de gran calidad, aunque son copias de las más antiguas. Es lógico y es normal que no tengamos los originales. La piedra donde quedaron escritos, no, eso no lo tenemos. De la pluma de Moisés, no, eso no lo tenemos. Pero tenemos copias de copias de copias, con trabajos sumamente serios, sumamente importantes para entender esto. ¿Queremos saber algo más? Próximo domingo continuamos con esto porque necesito seguir con la clase. Amén. Y así les queda como un abrebocas. Ok, muy bien. Estamos ahora, hermanos, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, voy a utilizar esto. Y si alguien me puede hacer el favor de leer versículo 19 y 20 mientras me acomodo aquí. Efesios 5, 19 y 20. Efesios 5, 19 y 20. Dice así la palabra del Señor: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, aquí seguimos, hermanos, con lo de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que había dicho en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, pero todos entendemos cómo se mueve o cómo reacciona un borracho. Y un borracho, en términos generales, pues el alcohol le hace moverse de forma diferente, le hace pensar de forma diferente, no actúa normalmente. Algunos se ponen muy serios, otros se ponen muy risueños, unos que son muy calmados se ponen peleoneros, otros que son peleoneros se ponen calmados, uno que es muy macho se pone a llorar, o sea, son otra cosa. Pues esta analogía que Pablo utiliza es para que nosotros entendamos que debemos de ser movidos, llevados, transformados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y termina este pasaje diciendo una situación muy interesante, hablando entre vosotros. Y yo creo que ya solo aquí tenemos un grave problema. Y el problema que se está dando en nuestra sociedad es que ahora la gente no habla. ¿Ustedes han notado eso? Ya la gente no habla. Antes mi abuelita salía y hablaba con doña Miriam, que era la vecina, y conversaban y hablaba con la otra y iba a la pulpería y sabía y le preguntaba al pulpero por la situación familiar, por esto y por lo otro. A mi abuela le preguntaban por mi abuelo. O sea,
la gente se comunicaba. Ahora, mis hermanos, muchas veces nos vemos aquí así. Los que tenemos suerte nos vemos 5 o 10 minutos antes del culto. Y termina el culto y con suerte 5 minutos después del culto y después de allí. Entonces dice la palabra del Señor hablando. Nosotros tenemos que aprender a comunicarnos, hermanos, a hablar entre nosotros, tomarnos un café, un té, conversar, sacar el tiempo. Mire, si usted ve un hermano en la calle, mire, a veces se pierden 10 minutos esperando el bus, a veces se pierden 10 minutos en una presa. Saque 5 minutos. Si se ve un hermano en la calle, hermano, espere un momentito, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo han estado? Estoy orando, necesito una petición para orar. Gracias, hermano, hasta luego. Como mínimo, hermanos. Pero ahora no hay tiempo para nada, no hay tiempo para nada. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cánticos espirituales. Ahora, mis hermanos, también aquí tenemos que tener claro, mis hermanos, ¿qué es un canto espiritual? ¿Qué es un canto, un himno, un canto, un salmo? ¿Qué es eso? Aquí no estamos solamente hablando ni de ritmos ni de canciones. Aquí estamos hablando de una actitud del corazón. Recuerden que el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera. Hablando entre vosotros con cánticos, con himnos, con salmos, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. A mí me encanta la música, y yo sé que el grupo de alabanza conmigo tiene mucha paciencia porque saben que el pastor es muy fiebre para la música. Entonces, ¿quiere tocar? Claro, hermano, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero alabar al Señor tiene que estar aquí en el corazón. Yo tengo que vivir una vida que le alabe, que le glorifique a Él. No es el ratito que estamos aquí cantando, no es el ratito que estamos allá por allá escuchando música. No, es siempre alabando al Señor, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. ¿Por cuánto? Por todo. Lo bonito y lo feo, lo dulce y lo amargo, lo que me gusta y lo que no me gusta. Por las respuestas que el Señor dice no y por las respuestas que el Señor dice sí. Por todo. Dando gracias a Dios y Padre, dando gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, es una actitud que definitivamente tiene que abarcar todo nuestro ser. Ahora el Espíritu Santo, y vamos a ver ese fruto que tiene que verse reflejado a partir de poder ser llevado, poder ser controlado por el Espíritu Santo, y eso lo tenemos en Gálatas capítulo 1 versículos capítulo 5, versículos del 5, del 16 al 26. Quiero leer para ustedes solamente un momentito. Gálatas 6 versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os engañéis. Aquí en Gálatas 6 versículos 7 y 8 nos está haciendo una advertencia. Y qué difícil que es cuando hablamos con alguien que es un engañado, ¿verdad? Está engañado y dice yo esto, yo aquello, yo lo otro. Usted sabe que nada de eso es cierto. Vive engañado. Pues saben que a veces, hermanos, a veces podríamos tener actitudes cristianas que nos tienen engañados. A veces, porque venimos a la iglesia, porque nos vemos de vez en cuando, porque me sé 4 coritos, porque la gente me dice hermanito. Pero ¿cómo va la procesión por dentro? ¿Cómo estamos adentro? ¿Qué es lo que el Señor ha impactado en mi vida?
realmente adentro. Por eso dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, y nos habla de la siembra, que ya sabemos, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Aquí no hay pérdida, ¿verdad? Si usted siembra frijoles, usted va a obtener frijoles. Pero la ley de la siembra es primero, usted siembra, después recoge. La ley de la siembra es que usted siembra y recoge lo mismo. Y la ley de la siembra es que usted siembra y recoge más de lo que sembró. Usted siembra un frijol, recoge 40 vainicas. ¿Cuántos frijoles hay en 40 vainicas? Un montón. Siembra unos granos de maíz y recoge 5 o 6, 7 mazorcas. Creo que fue que me decían la otra vez que una mata más o menos da 5 o 7 mazorcas. ¿Cuántos granos de maíz hay en esas 7 mazorcas? Más de eso. 1 o 2 por mata. Ajá. 2 por cada mata. 2 mazorcas. ¿Cuántos granitos pueden haber? Unos 100 en cada una, 200, y sembró 4. Esa es la ley de la siembra y de la ley de la siembra. Por eso el versículo 8 nos dice claramente, porque el que siembra para la carne, ¿quién sembró para la carne? Yo sembré para la carne. Es que muchas veces le decimos, Señor, ayuda a que mi vida esto y a que mi vida lo otro. Ay, Señor, ayúdame. Ay, señores, pero no soy yo el que tengo que buscarlo. Ay, Señor, dame más espiritualidad. Y viendo los Simpsons todos los días, ¿qué espiritualidad va a agarrar ahí? ¿Me doy a entender, hermanos? Señor, yo quiero buscarte. Hay un corito ahí que salió una canción nueva que les voy a decir para que el grupo de alabanza no me la proponga. Yo no recuerdo qué es lo que dice, solo sé que dice como 75 veces Jesús, 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 Jesús. Y yo hasta que estaba loco oyendo Jesús, Jesús, Jesús. Hace un interludio musical y después empieza Yeshua, Yeshua. Ay, por favor. O sea, hermanos, yo soy el que siembro, o siembro para la carne o siembro para el espíritu, pero no es responsabilidad de Dios, soy yo el responsable. No hay otro responsable más que yo. Y entonces dice, recuerde, Dios no puede ser burlado, porque el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero sembrar? Y voy a ver entonces a partir de ahí el fruto. Ya sembré, ahora voy a ver el fruto. Así que en Gálatas vamos a ver los frutos. En la epístola de Gálatas se le conoce como la epístola del Espíritu. En esta epístola está basada la clase de hoy. Esto se interpone a la ley. No podemos entender este término como el decálogo o las leyes para el pueblo de Israel que encontramos en el Antiguo Testamento, más bien a un espíritu legalista que caracterizó a muchos israelitas religiosos como los fariseos o como los saduceos, entre otros. Jesús siempre estuvo en contra de este tipo de legalismo. ¿Quién me quiere ayudar con Mateo capítulo 15, versículos del 4 al 6? Mateo capítulo 15, versículos del 4 al 6. Y el que lo tenga, por favor, nada más levanta su mano o le indica aquí. Ok, mi hermanita Rubina nos va a ayudar con la lectura. Amén. Mateo 15 del 4 al 6 dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte.
Ya no ha de honrar a su padre, a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ok, este término es muy... aquí Jesús no está tanto atacando o siendo profundo en lo que ellos estaban haciendo, sino que lo que está siendo profundo es en el hecho de que hay una tradición que no fue lo que Dios dijo. ¿Ok? Ese es el énfasis que Jesús está haciendo allí en el versículo 4, porque le dice, porque Dios mandó diciendo, honra a padre y madre, y el que maldiga a padre y madre muere irremisiblemente. Ese es el mandato que Dios dejó, y ese honrar va más allá de decirle, va más allá de tratarle bien. No, honrar a padre y madre va mucho más allá de eso. Es obediencia, es respeto, es consideración. O sea, yo a veces yo no me explico cómo una mamá le pueden dar las 9, 10 de la noche haciendo un montón de cosas mientras los hijos desde las 2 de la tarde están acostados, pudiendo levantarse a ayudar un rato. No me he quedado solo, no. Y muchas veces la culpa es de nosotros como padres de familia, perdón que se los diga. No es tanto la culpa de ellos. Pero hermanos, va más allá de esto. Pero ese no es el punto, no me voy a meter en esto. Entonces, en el versículo 5 dice, pero vosotros, le está diciendo a los fariseos, pero vosotros decís. Entonces ahora aquí viene, ya Dios dijo, honra padre y madre, pero ustedes dicen, le dice, cualquiera que diga a su padre o a madre, es mi ofrenda para Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. O sea, el hijo tenía o se veía en el privilegio de poder ayudarle a papá o a mamá económicamente con algo. Y entonces le decían los fariseos, no se preocupe, usted puede dar más ofrenda. Y entonces el muchacho le decía, es que la verdad yo no puedo, porque esto que tengo designado es para dárselo a papá, es para dárselo a mamá, es para ayudarles a ellos. Entonces le decían los fariseos, no, cero estrés. Ahora viene la tradición, y la tradición era, usted dénoslo a nosotros, y entonces nosotros vamos a decir, esto que usted dio es ofrenda para Jehová. Así que si sus papás vienen, yo les voy a decir, no, es que él no tenía para darles a ustedes porque le está dando la ofrenda a Jehová. Ojo con esto. Dios nos da un 100% de todo. Amén. ¿O alguien tiene la capacidad de darse un 2% de salud? No, ¿verdad? No. Entonces el 100% Dios nos lo da a nosotros. Por amor, por fe, por reconocimiento, por adoración, nosotros le damos un 10%. Y nosotros administramos el 90%. De ese 90%, este muchacho le estaba dando a sus papás. Pero entonces vienen los fariseos y le dicen, no, tranquilo, délo aquí. Cuando ellos vengan yo les voy a decir que esto es la ofrenda que usted está dando especial para Dios. Eso era una tradición, no era lo que Dios le había dicho, no era lo que Dios le había pedido. ¿Me doy a entender, hermanos? Mis hermanos, Dios no nos pide excesivamente, un 10%. Y yo les he dicho, esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque Dios nos da un mensaje del cielo para desarrollarlo aquí en la tierra, donde todo cuesta. ¿Se imagina que yo me vaya para la JASEC y les diga, vea, yo estoy predicando un mensaje del cielo, necesito que me den el internet gratis? ¿Qué me van a decir? Y no, papito, aquí es pagando. Entonces, hermanos,
nosotros tenemos que entender claramente, sí, también al Señor se le honra también con los bienes, con lo que el Señor nos ha dado. Y es proporcional el 10% según lo que Dios le haya a usted prosperado. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos las ofrendas. En las ofrendas tenemos claramente de como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, al que le da con alegría. Si alguien dio 200 colones y era lo que estaba, lo que Dios le, lo que tenía, lo que podía, délo con todo el corazón porque Dios lo va a ver. Pero si alguien tenía para dar 20,000 y solo dio 1,000, cuidado, porque Dios también ve el corazón. ¿Me doy a entender, hermanos? Es un asunto de reconocimiento, de agradecimiento a nuestro Dios. Entonces, hermanos, Él les dice, la tradición aquí no cuenta. Dios nunca ha ido con la tradición y la tradición y la tradición. Siempre ha atacado. Este legalismo se opone radicalmente a lo del espíritu. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto, la ley esclaviza, pero el espíritu liberta. Lo que nos pone, lo que no podemos olvidar es la intención de Pablo al confrontar a las personas en su propia realidad espiritual. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo del 2 al 4 les dice, Gálatas 3, versículo del 2 al 4, esto solo quiero saber de vosotros, le dice a los cristianos, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad? Porque recuerden que aquí estaban los famosos que querían judaizar a la iglesia, que tenían que seguir ritos judíos, era lo que les estaban diciendo. Y entonces les pregunta, nada más díganme esto, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y entonces les dice en el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, mis hermanos, aquí lo que Pablo los está poniendo a confrontarse, hace entender que hay obras que son obras de la carne y hay obras que son obras del Espíritu. Y entonces a partir del capítulo 5, y ahí vamos a llegar ya, capítulo 5, versículo del 16 en adelante, les dice Pablo, digo pues, andad ¿en qué? En el Espíritu y no satisfagáis. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, seguimos siendo capaces de amar a este mundo. Seguimos teniendo la capacidad de hacerlo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo puedo, como hijo de Dios, todavía tengo toda la capacidad para satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué razón? Porque yo soy carne. Yo soy un ser humano. Por eso tenemos que cuidarnos tantísimo. Y entonces Pablo sigue diciendo, porque el deseo de la carne, versículo 17, es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es una lucha todos los días, el deseo de la carne y el deseo del Espíritu, todos los días. Yo me levanto muy espiritual y pongo ahí Marcos Vidal, ¿verdad? Hoy estaba oyendo La Barca, qué linda la canción de La Barca, una alabanza preciosa de Marcos Vidal. Bueno, estoy oyéndola y me monto al carro y resulta que no han llegado, que se apuren, que vengan, y ya empieza la obra del Espíritu en contra de la obra de la carne. ¿Me doy a entender? Y entonces agarro la calle y viene un señor que viene como conociendo el barrio, ¿verdad? Ahí como una lerdura. La obra de la carne, la obra del Espíritu.
todos los días. Todos los días están en eso. Y entonces yo tengo que saber y tengo que entender esta obra del espíritu y de la carne. Dice, repito el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois, ¿qué? Leamos todos juntos el 18. 1, 2, 3. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces aquí viene la pregunta, ¿y quién me guía a mí? ¿El Espíritu o la carne? ¿Quién me hace caminar a mí? ¿El Espíritu o la carne? ¿Quién me hace reaccionar a mí? ¿El Espíritu o la carne? Pero si sois guiados, si te estás dejando controlar, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, si sois guiados por el Espíritu, esa es la condición, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, punto. Entonces, cuando se manifiestan en mí algunas cosas, ahí está la siembra. ¿Qué sembré? ¿Y qué se está manifestando en mí? ¿Me doy a entender, hermano? La ecuación es muy sencilla. Es muy sencilla. ¿Qué sembré? ¿Qué se refleja? Entonces sigue diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, y empieza una lista muy bonita, que son, y empieza, adulterio. Bueno, primero dice, y manifiestas, plural, son las obras de la carne, son muchas, ¿ok? Y empieza y dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O porque alguien puede decirme que es cristiano, pero si está practicando, viviendo, disfrutando de alguna de estas cosas, no lo digo yo, lo dice el Señor, no heredarán el reino de los cielos. Es que, hermanos, el cristianismo es un asunto delicado. No es tan fácil como hacerse miembro de un club de fútbol, o entrar en una universidad, o meterse en un club de ajedrez. Ser cristiano es un compromiso con Dios real, no es otra cosa. Sonó el timbre, yo no sé si ya terminé o me queda. Gracias. Ok. Manifiestas son las obras de la carne. Esto digo, andad en el Espíritu, es claro mandato, es un andar, es un caminar. En el estudio anterior vimos cómo el Hijo de Dios debe vivir bajo la influencia, y ahora viviendo bajo la influencia podemos andar. ¿Me doy a entender? Cuando yo he sido, ahora soy lleno del Espíritu Santo en mi vida, mi andar va a ser distinto, mi pensamiento va a ser otro, mi forma de comportamiento va a ser otro. ¿Por qué? Porque ahora estoy andando, estoy viviendo en el Espíritu y estoy andando en el Espíritu de Dios. Y es lo que necesitamos hacer verdaderamente en nuestra vida. Digo pues, andad en el Espíritu. Este es el verdadero antídoto para los que creen que se necesita la rigurosidad de la ley o un compromiso. Nosotros tenemos que andar. Eso es todo lo que usted necesita hacer, andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu, vuelvo para atrás, usted tiene que ser lleno del Espíritu.
Y para ser lleno del Espíritu usted tiene que meterse en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, verdaderamente tener una relación con Dios. Aquí estoy para atrás y para adelante, para poder entender cómo puedo andar, qué es lo que se espera de mí al andar. Un hijo de Dios no puede practicar este tipo de pecados. No puede. Si alguien que se dice ser cristiano vive en una práctica de estos pecados, no es un verdadero hijo de Dios, punto. Ahora, no es lo mismo que cayó en adulterio, no es lo mismo, ¿verdad? Usted o cualquier hijo de Dios, que espero en Dios que no sea así, pero hay hijos de Dios que lamentablemente han caído en adulterio, han caído en fornicación, han caído en inmundicia, han caído en lascivia, han caído en idolatría, han caído en hechicería, han caído en enemistades. Pero por eso es que somos guiados por el Espíritu para restaurar, dice Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, punto. Entonces no estoy hablando de caer, porque todos pecamos lamentablemente, pero el punto es ¿dónde estoy yo? Y una cosa es caer en un pecado y otra cosa es practicar un pecado. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Ok, seguimos. Vamos un momentito a Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Que lo tenga, lo puede leer, nada más levante su mano. Vamos a ver, ok, hermanita Yadira, bueno, y hermanita Yadira, Primera de Juan 3:9. Ahorita se lo damos. Primera de Juan 5:18. ¿Dónde es? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Ahí está. Repito, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca. No practica el pecado. ¿Me voy a entender, hermanos? Hay gente que dice, yo soy alcohólico. Dicen que el alcohólico no deja de serlo, es lo que yo he escuchado, ¿verdad? Pero una cosa es decir, yo soy alcohólico, pero yo no tomo. No, yo entiendo mi condición. Y yo me cuido mucho. Y si tengo que ir a orinar a algún lugar, el último lugar que busco es una cantina, porque yo soy alcohólico, yo me cuido. Si empiezan ahí a repartir que traguitos en la oficina, yo me voy a un lado porque yo soy alcohólico, yo me cuido, yo sé hasta dónde podría llegar. Soy alcohólico, pero no tomo. El Hijo de Dios puede haber sido muchas cosas, pero ahora es un hijo que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Es un hijo que está siendo lleno del Espíritu Santo. Es un hijo que es guiado por Dios. Y tenemos la capacidad de hacer lo que está en el mundo y todavía más. Y repito lo que para mí es una máxima. Y es una pastilla de Ubicatex para mí, ¿verdad? La única diferencia entre el borracho que está ahorita ahí, con mocos afuera, todo sucio y todo orinado, ahorita en alguna plaza, y este servidor, la única diferencia es la obra de Cristo y nada más. Porque yo soy capaz de eso y más. Así que tenemos que entender lo que somos. Y tenemos que entender que debemos de ser guiados, controlados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Primera de Juan 3:9, mi hermanita Yadira nos iba a ayudar con la lectura. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ok, este versículo es un versículo que ¡ay! ¡Qué difícil! ¿Verdad? Vea lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, es un hijo de Dios, no practica el pecado. Ok,
Ya lo vamos entendiendo. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Pero no termina ahí el versículo, sino que dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Ya es un hijo de Dios, ya es una hija de Dios y eso no se lo va a quitar de encima. Permanece en él. Y dice, vamos a ver, ok, permanece en él. Y no, ojo con esto, no puede pecar porque es nacido de Dios. Uy, esa parte yo deseara que no estuviera. Porque ¿cómo yo no puedo pecar si yo peco? Por eso Pablo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo bueno, hallo esta ley, que yo quiero hacer lo bueno y cuando me doy cuenta estoy haciendo lo malo. Ay de mí, decía Pablo. Ojo, el mayor escritor del Nuevo Testamento. Ojo, el misionero. Ojo, el que orientaba a pastores. Dice, ay de mí, es que no era cualquier cristiano mediocre. Es que ni Pablo pudo, no olvídese. Él era un hijo de Dios. Él estaba tratando de seguir al Señor. Él se esforzaba por seguir al Señor y decía, ay de mí. Pero es que mis hermanos, ¿saben qué es lo que pasa con esa última parte? Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque cuando nosotros estamos realmente concentrados en Dios, guiados por Dios, leyendo su palabra, en tiempo de oración, sometidos a Dios, les voy a decir algo. No hay tiempo para pecar, porque estamos sumergidos en Dios. Cuando yo peco, es porque podría estar más cerca de Dios de lo que estoy. Repito, cuando yo peco, es porque podría estar más cerca de Dios de lo que ahora estoy. Amén. Práctica es la palabra poieo, griego. Otra vez, mi hermano Augusto, como estamos ahorita en el Nuevo Testamento, vemos ahí la palabra en griego. Procurar, trabajar, ejercer, establecer. Eso es una práctica. Yo procuro el pecado. Y entonces estoy deseando que me paguen para ir a pecar. ¿Me doy a entender? Y entonces yo tengo mi tiempo especial para pecar. Y mi lugar especial para pecar, y mi horario especial para pecar, y estoy deseando que el día llegue a ese momento para pecar. Eso es una práctica de pecado. Ojo, porque el Hijo de Dios no podría pecar tranquilo, se los he dicho, ¿verdad? Primero, cuando va a pecar, el Espíritu Santo empieza a redirigirlo y le dice, eso no deberías de hacerlo. Ok, lo ignoro. Peco y estoy pecando pensando que le estoy fallando a Dios. En otras palabras, no disfruto el pecado. Y cuando terminó de pecar, es un dolor por dentro porque le falló a Dios, que solo se le va a quitar y va a poder restaurar su relación con Dios cuando venga y le pida perdón a Dios y restaure su relación. Por eso, para el Hijo de Dios, el peor negocio es pecar. No vale la pena. El Hijo de Dios sí puede caer en cualquiera de estos pecados si no está lleno del Espíritu Santo. Por eso, primera de Juan capítulo 2 versículo 1, y ya con esto voy terminando. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Sí, la palabra de Dios está escrita para que no pequemos. La palabra de Dios está escrita para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios está escrita para ser guiados por el Espíritu Santo en todo momento y ante cualquier circunstancia. Y entonces Juan le dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Así que no hay excusa, mis hermanos. Si yo identifico en mi vida que estoy pecando delante de Dios, ese mismo tiempo, esa misma herramienta, ese mismo esfuerzo que hago, podría darle la vuelta y empezar a buscar de Dios. Si uso mi teléfono para ver pornografía, perfectamente puedo usar su teléfono para ver un mensaje. Amén, hermanos. Si estoy siguiendo a una vieja que anda chingoleta, vamos a hablar las cosas como son. Si estoy siguiendo a una vieja que anda chingoleta y porque qué bonito cante, que tiene que andar viendo otra vieja usted. Amén. Amén. Pero también hermanitas, hay hermanitas que andan viendo chiquillos también ahí sin camisa, ¿verdad? Haciendo ejercicios. Seamos serios, hermanos. Entonces, con lo que yo tengo y me está sirviendo para pecar, entonces dele vuelta y empiece a seguir una predicación, empiece a buscar testimonios, empiece a buscar, quiero una lista de pastores, le doy una lista de pastores que vale la pena seguir y escucharlos. Mis hermanos, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay gente que todavía se acuerda de aquella canción de Ingrata. Ingrata, no me digas, ¿ah? Y hace toda una retajila. ¿Y hace cuánto salió esa canción? No sé, hace 20 años o más. Ay, pero cómo cuesta aprenderse los libros de la Biblia, ¿cierto? Démosle vuelta para agradar a Dios, para buscar a Dios, para servir a Dios, para glorificar a Dios, para ser llenos y controlados por el Espíritu Santo. La próxima semana seguimos con el fruto del Espíritu, precisamente, que debe de haber. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.